Esta es una exposición en busca del tiempo judío de Proust, que han podido ver brevemente antes de acceder al jardín. Una exposición que sigue a algunas que ya se han celebrado en Francia y que ha inspirado a Casa Sefarad para acercar también a España una figura que ha sido muy leída y muy querida, especialmente ahora que se conmemora el aniversario de su muerte el próximo 18 de noviembre. Es una de las grandes figuras de la literatura universal y por ello la Casa Sefarad y el Ministerio de Asuntos Exteriores y el conglomerado del consorcio de Casa Sefarad han querido rendirle este homenaje. En su libro La maman du petit Marcel, Evelyn Bloch-Dano señala que la madre judía de Proust fue quien despertó su interés por la literatura. Y este bloque de 7 grandes novelas de Proust al final rinden homenaje a su madre y a su madre judía, aunque eso parece que estaba oculto. Poco a poco, como digo, nos han ayudado a arañarlo. Y estas 3.500 páginas de A la recherche du temps perdu pues son un auténtico homenaje a su madre. Todos tenemos a nuestras madres en el corazón y aprovechamos siempre que podemos para rendirles un homenaje, y eso es lo que hizo Proust. El propósito de esta muestra y de los coloquios que se van a ir organizando es acercar al público la obra de Proust y en particular la huella judía en sus textos, en su vida y en su tiempo. Y su visión de temas que preocupaban a la sociedad francesa en la que vivió, entre ellos sin duda el caso Dreyfus, que le preocupó y que son de relevancia, y que son especialmente relevantes ahora cuando vemos desatarse nuevamente la sinrazón en el gobierno de Putin, que apela torticeramente a una lucha contra el antisemitismo. Pues es imprescindible recordar cuánto dolor se ha causado a golpe de pogromo, y por eso tenemos que seguir combatiéndolo desde el pensamiento y desde la acción política. Pese a que en su escritura Marcel Proust no hizo una defensa a ultranza de su judaísmo, ni tampoco de su homosexualidad, todo eso ha ido saliendo, y es muy interesante en esta exposición cómo se pone de relieve también, y hay una referencia, ahora hablo de homosexualidad, hay una referencia ahora, por ejemplo, en la exposición a cuántos países todavía castigan con la pena de muerte pena de muerte, y eso creo que es algo que también tiene que estar presente en nuestra visión de esta exposición. Bueno, no me voy a extender mucho porque tenemos a 2 grandes pensadores que nos van a hablar de Proust, y al embajador Jean-Michel Casa, a quien por favor creo que doy paso yo ahora para seguir con esta presentación. Muchas gracias. Es de verdad un inmenso placer para mí estar con ustedes esta tarde para esta primera conferencia y para la inauguración de la exposición En busca del tiempo judío de Proust. Me complace especialmente que esta exposición se celebre aquí, en los hermosos jardines del Centro Sefarad de Israel, un ente amigo de nuestra embajada y un importante socio de nuestra cooperación. Esta exposición y el ciclo de conferencias organizadas con la Fundación Hispano-Judaica con motivo del centenario de la muerte de Marcel Proust forman parte de un homenaje conjunto llevado a cabo con el Institut Français de España para gran deleite de los admiradores del escritor de La recherche du temps perdu. Me gustaría también, como nuestra amiga Ángeles, la secretaria de Estado, dar la bienvenida a una nueva mirada sobre esta obra que ha dejado tanta huella en la historia, la obra universal de la literatura. En busca del tiempo judío de Proust presenta al escritor a través del prisma de su judaísmo, que ha contribuido también a configurar su personalidad y su obra, como lo ha explicado muy bien Ángeles Moreno Bau. Según tengo entendido, este tema que nunca se había expuesto en España todavía y que acaba de presentarse por primera vez,
creó en Francia con motivo del centenario de la muerte de Proust. Se ha acabado entonces de presentarse en el Museo de Arte y de Historia del Judaísmo de París. Permitirá al público descubrir un aspecto menos conocido de su vida, o al menos poco comentado aún, y que sin embargo parece haber influido y alimentado mucho su obra, como lo ha hecho también la homosexualidad de Marcel Proust, como lo ha recordado muy justamente Ángeles. Para completar este bello homenaje, el Institut Français de Madrid acogerá el 4 de octubre próximo una secuencia titulada El Salón Musical en la época de Marcel Proust, con los pianistas Maxime Zecchini y David Bismuth, y el director general adjunto del Museo Quai Branly, Jacques Chirac, un especialista en música y crítico, Jérôme Bastianelli, que puntuará su presentación con anécdotas relacionadas con la música en la obra de Marcel Proust. Muchas gracias. Querida Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, querido embajador de Francia y querido director del Instituto Francés de España, queridos amigos, gracias por estar hoy aquí. Quisiera daros a todos la bienvenida a nuestra sede y agradecer muy especialmente a la Embajada de Francia, al Instituto Francés de España y a la Fundación Hispano-Judía por haber confiado en nuestra apuesta, una apuesta bastante valiente y arriesgada, y haberse sumado a los actos de conmemoración del centenario de la muerte de este escritor universal que es Marcel Proust. Ahora hace 100 años, desde 1922, que legó para la posteridad una obra maestra de 3.500 páginas, En busca del tiempo perdido, que escribió en 14 años, y donde el autor observa de forma magistral la sociedad que le rodea. Y por este motivo, y basándonos en las exposiciones del Museo de Arte y del Judaísmo de París y el Museo Carnavalet, el Centro Sefara de Israel no podía permanecer ajeno y decidió crear esta exposición, adaptándola a España, y por eso hay muchas cosas que se relacionan con el mundo español en relación con la obra de Marcel Proust. Dentro de la propia exposición que hoy inauguramos, y acompañando la parte documental, pues tenemos la colaboración de 9 artistas contemporáneos españoles. Fotógrafa judía, por cierto, Giselle Freund, y aquello es muy convivial y muy un refectorio. Estábamos en el refectorio almorzando y había un señor que estaba ahí tomando notas y que nos contó que estaba haciendo algo sobre Simenon, y nos contó tantas cosas en un rato que yo dije, el señor sabe muchísimo. Y entonces se fue un rato a hablar por teléfono y pregunté su nombre. Me dijeron Pierre Gasolin y casi me caigo de la silla. Dije, pues caramba, es Pierre Gasolin, le he leído, bueno, en fin, conté lo que había leído de él. Y luego, pues nos hicimos amigos, yo creo que ese mismo día. Y luego al final, pues salgo en su novela El Retorno a Sefarad. Porque en la época en que yo dirigía el Cervantes de París, que era esa época, pues de repente le vi tan interesado por el tema de adquirir la nacionalidad por ese camino, que le puse un poco de contacto con el mundo de la embajada en ese sentido, y además lo matriculé, le di una matrícula gratuita en el Cervantes para perfeccionar su español. O sea, que es algo que los directores tienen esa potestad. Y creo que lo aprovechó, y luego todo eso, incluso sus profesoras y tal, salen en la novela, que la novela se alarga mucho el proceso y en fin, bueno, él puede contar más sobre esa novela, que es una novela que se ha presentado aquí, se ha editado también aquí. Pero Pierre Gasolin es que es muchísimas cosas. No puedo contar todo lo que es Pierre Gasolin, porque entonces estaríamos toda la noche hablando de él y no de Proust. Pero es el gran biógrafo. Si generalmente se dice que los maestros de la biografía son ingleses, y por ejemplo en el caso de Proust está Painter, que es un caso, pero en Francia también hay muy buenos biógrafos, y desde luego él es de los mejores. Es indiscutiblemente buenísimo, contando la vida, por ejemplo, pues de Candeiler, de Gallimard, de Hergé, de Durand-Ruel, de Albert Londres, de Simenon, de Cartier-Bresson. La lista es impresionante. Y no solo esos libros, sino también novelas en las cuales nos hace historia intelectual. Por ejemplo, Lutetia, que con él he aprendido que no se dice Hotel Lutetia, sino Lutetia, a secas, y es una novela formidable, donde se cuentan las etapas que pasó ese hotel a lo largo de la convulsa historia del siglo pasado.
Y se podrían enumerar muchos más libros. De luego, él tiene muchísimo escrito sobre esos años tan terribles de la ocupación alemana en Francia. Tiene todo eso recogido en un volumen en Bouquin. Una de sus novelas al respecto es Sigmaringen, sobre aquella experiencia final del gobierno de Vichy, también contada por Céline en De Chateau. Él, en el ámbito específico del mundo judío, además de ese Retorno a Sefarad, que es una novela, pero es contando sus raíces judías. Él es nacido en Casablanca, somos además rigurosamente coetáneos, somos los dos del 53. Pues él además tiene un libro que tiene bastante que ver con lo que hoy se trata de evocar al principio, luego hablaremos de más aspectos de Proust, pero empezaríamos por ahí, que es Le Dernier de Camondo, que es una novela donde se cuenta pues la vida de esa familia judía del 16e arrondissement, Plaine Monceau. de la Plaine Monceau, de la Plaine Monceau, que es un concepto, ¿no? La Plaine Monceau es un espacio de París muy asociado a Proust. Bueno, el propio Instituto Cervantes está al lado de la iglesia donde Proust fueron sus funerales, ¿no? La iglesia de Saint-Pierre de Chaillot. O sea que estamos por ahí, por esa zona. Y él tiene esa vida del último de los Camondo. Y allí, viendo esta mañana la preciosa exposición, hay una frase que podríamos empezar quizás por ella, puesto que empezaríamos hablando del mundo judío y del París judío de Proust. Hay una frase allí que dice ¿qué hubiera sido de Proust en el año 40 en París? Alors, première chose, bonsoir. Première chose, je voudrais d'abord m'excuser de ne pas m'exprimer en espagnol. C'est pour deux raisons principales. Je suis familier de plusieurs langues, mais je tiens par principe, pour être le plus précis possible, et un écrivain veut toujours être le plus précis possible, à m'exprimer dans ma langue d'écrivain. Et je n'écris qu'en français. Donc c'est pour ça que partout où je vais, je parle en français. La deuxième raison, c'est que en tant qu'écrivain français, même si maintenant je suis franco-espagnol, en tant qu'écrivain français de langue française, je trouve que c'est la moindre des choses, quand on va à l'étranger, de faire la propagande de la langue française, de la soutenir, où que ce soit. Donc, c'est la raison pour laquelle, par principe, que ce soit ici à Madrid ou un autre jour à Shanghai, ça sera toujours en français. Et j'invite mes camarades écrivains à en faire de même à chaque fois, même quand ils maîtrisent d'autres langues. Para empezar, buenas tardes, y quería disculparme porque no voy a hablar en español, porque yo creo que quiero ser más concreto, más preciso, y un escritor siempre quiere ser concreto. Y yo quiero utilizar la lengua en la que escribo, que es el francés, y quiero expresarme en este idioma que es el francés, aunque hable otros idiomas. Por otra parte, también soy un escritor francés, aunque tenga la nacionalidad española también. Y creo que cuando un escritor francés va afuera, tiene que hacer propaganda de su idioma, del idioma francés, en cualquier lugar del mundo. Esta es la razón por la que me voy a expresar en francés, y me expreso en francés en Madrid, en Shanghái o en cualquier sitio del mundo. Y de hecho invito a mis compatriotas, a mis compañeros, que hagan lo mismo. La phrase qui est dans ce livre, c'était qu'est-ce que serait devenu Proust en 40 à Paris? Alors, moi, je ne suis pas très coutumier, enfin, je n'aime pas trop la science-fiction appliquée à l'histoire. Là, on est dans l'histoire. On est, il y a un siècle, se demander ce que Proust aurait fait 20 ans après, sous l'occupation, c'est ce qu'on appelle l'Uchronie. Bon, pour moi, c'est un passe-temps, l'Uchronie, un hobby. C'est pas vraiment de science, parce que ça n'est pas advenu comme tel, et j'en vois pas tellement d'intérêt. Donc, personnellement, c'est un jeu de se poser ce genre de questions, mais c'est un jeu qui ne sert pas à grand-chose et qui n'aboutit à rien. Écoutez, il était juif,
En tout cas, il était juif selon la loi de Pétain et celle d'Hitler. Donc la question était réglée. Je ne pense pas qu'il serait resté en France. Je ne crois pas. Parce que des exemples d'écrivains d'origine juive très connus, très célèbres. Bergson. Ben oui, mais d'abord à ce moment-là, de toute façon, mais la plupart sont partis à l'étranger, comme Albert Cohen, comme et d'autres. Hein. Et ceux qui ne sont pas partis, qui sont rentrés dans la résistance, comme Benjamin Crémieux, et d'autres, ben, sont morts. Donc, s'agissant de quelqu'un comme Proust, la réponse est relativement facile. Il n'aurait pas collaboré. Non, voilà, ça c'est sûr. A propósito de Bergson, tenemos el elogio valiente. Un momentito. Pas de chance. Sí, ya. A mí no me gusta especialmente la ciencia ficción cuando se aplica a la historia. Y en el caso de Proust hablamos de historia. ¿Qué habría hecho durante la ocupación? Pues esto es lo que se llama una ucronía. Y la ucronía no es una ciencia, sino que es un hobby. Y para mí no tiene mucho interés, más allá que de ser un juego. Es un juego, pero la verdad no resulta muy útil. Pero en fin, es verdad, Proust era judío, según la ley de Pétain y la ley de Hitler. Así que está todo claro. Yo, por mi parte, creo que Proust no se habría quedado en Francia. Se habría ido fuera, como la mayor parte de los escritores en aquella época, escritores judíos como Albert Cohen. Otros entraron en la resistencia, como es el caso de Benjamin Crémieux, y estos, pues, la mayoría de ellos, pues, desgraciadamente falleció. Así que para contestar y una respuesta sencilla, pues Proust, eso sí, no habría sido colaboracionista. En la obra de Proust aparecen muchísimos personajes judíos. ¿Qué tienen en común los judíos de Proust? Los judíos. Muchísimas, no estoy seguro. Bueno, no muchísimas. Rothschild. Pero il y en a deux essentiellement. C'est Swann, qui est quand même le principal, Charles Swann, et puis Bloch. Alors, c'est intéressant parce que le narrateur, bon, on ne sait pas qui c'est, on peut penser que c'est Proust, mais ça n'est pas du tout évident et ça n'est pas attesté, et puis ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a campé un héros et un anti-héros juifs, tous les deux. C'est-à-dire un modèle et un anti-modèle, tous les deux étant juifs. Faut quand même d'abord préciser, pour ceux qui ne le savent pas, quel est le statut de Proust lui-même, l'auteur, par rapport à tout ça. Proust a été baptisé à la naissance, à l'église. Son père était catholique, non pratiquant, non croyant, mais surtout non pratiquant. Sa mère était d'une vieille famille israélite, la famille Veil, qui a été pratiquante, mais elle-même ne l'était pas, donc ce qu'on appelle un mariage mixte. Ses parents se sont mariés à la mairie. Ils n'ont pas donné d'éducation religieuse à leurs enfants, mais la mère de Proust, et on sait son attachement à sa mère continuait à suivre des traditions de loin en loin, mais elle y était attachée. Et lui-même, par respect pour sa mère et ses aïeux, observait certaines choses. Par exemple, quand son oncle est mort, il a accompagné sa mère dans le deuil juif, qui a duré un mois, parce qu'il trouvait que c'était la moindre des choses. Et voilà. Donc, il n'y a pas de reniement de ses origines. Il n'y a pas non plus d'ostentation. Il est les deux. Il a été enterré à Saint-Pierre de Chaillot, hein, à sa demande. Donc, avec une messe de funérailles. Mais, Proust est double par rapport à ses origines, comme il est double en toute chose. Il est à la fois en société, il est à la fois dans l'intimité, c'est pas le même homme, et ça c'est en toute chose. Eh bien, son rapport à ses origines épouse cette dualité, si vous voulez.
Sí, ya. Hay dos personajes que son Charles Swann y Bloch. El narrador, que no sabemos exactamente quién es, lo más probable es que no sea Proust, pero de todas formas esto no importa. Lo que importa es que hay dos personajes, un héroe y un antihéroe, que ambos son judíos. Allí hay que comentar para las personas que no lo sepan, hablar un poco del estatuto de Proust acerca del judaísmo. Proust fue bautizado como católico y su padre era católico, no era practicante, tampoco era creyente, pero sobre todo no era practicante. En cuanto a su madre, procedía de una familia judía, de una muy buena familia judía, la familia Weil, que era una familia practicante, pero la madre de Proust no lo era. Así que nació de una pareja mixta, de hecho se casaron por lo civil y no educaron a sus hijos en las tradiciones religiosas. Sin embargo, a pesar de todo, la madre de Proust sí que seguía un poquito a distancia, pero seguía las tradiciones. Así que Proust pues hacía como su madre y, por ejemplo, cuando falleció su tío, pues Proust siguió la tradición del duelo judío durante un mes simplemente para acompañar a su madre. Dicho de otra manera, es que Proust tampoco reniega de su identidad judía, pero tampoco ostenta esta identidad. Él es doble, es judío y católico. De hecho, fue enterrado y su funeral se celebró en una iglesia católica por petición suya. Proust era un personaje doble en todos los sentidos. Esa doble, hay una dualidad en cuanto a sus orígenes y como había una dualidad que el Proust de la sociedad, que estaba en sociedad, no era el mismo Proust que el Proust de la intimidad. O sea que esta dualidad se encuentra en todas las facetas del personaje. En los salones que Proust frecuenta, que el narrador frecuenta, aparecen personajes de la familia Rothschild, personajes de una familia Israels y l'affaire Dreyfus. En estos salones se discute apasionadamente a favor o en contra del capitán Dreyfus. ¿Qué hay de Proust ante la affaire Dreyfus y cuál es la importancia de la affaire Dreyfus dentro de la recherche? Sí, bueno, es el mismo antes y después, durante la affaire Dreyfus, el caso de Dreyfus. Mais c'est une très bonne chose d'avoir fait ici, à l'exposition, un mur sur l'affaire Dreyfus. Évidemment, elle est très connue partout dans le monde, mais elle est centrale dans la recherche du temps perdu parce qu'elle illustre parfaitement la dualité de Proust. En tant que mondain, fréquentant des salons, fréquentant des milieux aristocratiques, donc la haute société, il est amené à fréquenter en permanence et à être ami avec un monde qui est majoritairement, pas totalement, mais majoritairement anti-Dreyfusard, par un anti-judaïsme athlétique, disons, comme ça. Et lui est tout de suite Dreyfusard. Il le dit dans certaines lettres, justement par un réflexe athlétique. Parce qu'il ne se voit pas du côté des anti-Dreyfusards. Or, il y a des amis qui sont dans le camp d'en face, des journalistes, des écrivains, le plus grand d'entre tous, Barès, qui est en face, dans le camp d'en face. Et ils sont très liés, il l'a dit. Et Léon Daudet aussi. Léon Daudet, aussi, non. il est très lié à la famille Daudet. Donc, il y a un conflit en lui avec l'affaire Dreyfus. Non pas pour savoir s'il faut soutenir ou pas Dreyfus, ça, pour lui, la question est réglée. Il soutient Dreyfus. Alors que des socialistes ont mis beaucoup de temps avant de soutenir Dreyfus. La gauche a mis du temps. Mais le conflit, c'est intérieur entre son monde et sa famille. C'est Racine, en fait. C'est Racine.
Está muy bien que en esta exposición haya una pared totalmente dedicada al caso Dreyfus, porque efectivamente el caso de Dreyfus es un tema central en la busca. La reacción de Proust ilustra la dualidad de la que hablaba antes. En efecto, Proust era una personalidad mundana que frecuentaba la alta sociedad, y en esta alta sociedad pues había la mayor parte de la gente estaban opuestos a Dreyfus. Estaban opuestos a Dreyfus simplemente por antijudaísmo atávico. En cuanto a Proust, pues él, por supuesto, ni se lo planteó. Él apoyó a Dreyfus también por atavismo. Lo que pasa es que tenía muchos amigos intelectuales, pues el más famoso, Maurice Barrès, también Léon Daudet, pues estos amigos, claro, estaban en contra de Dreyfus. Así que había un conflicto interno en Proust. No es que dudara en apoyar o no a Dreyfus, esto, como ya lo dije, ni se lo planteaba. Él apoyaba a Dreyfus y punto. Hay que recordar también, en este caso, que la izquierda, los socialistas, pues algunos tardaron bastante tiempo en declararse a favor de Dreyfus. Pero cuando hablo de conflicto, hablo de un conflicto interno, es decir, en Proust, un conflicto entre el mundo en el que se movía la alta sociedad y sus propias raíces. La recherche, Proust habla mucho de homosexualidad, patente esa homosexualidad, y en su propia vida nos encontramos con una figura que es el primer amante, que es Reinaldo Hahn, que es hispánico, porque es venezolano, es homosexual y es judío. Sería interesante quizás alguna reflexión sobre este personaje. Je veux dire que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Homosexuel, espagnol et juif. Vénézuélien. Hispanique. Venant d'Espagne. Oui, ça fait beaucoup. Mais ils s'en tirent bien. Chanson grise. Chanson grise. Mais vous allez écouter en octobre, ici, il y aura des musiques. Il va y avoir un concert, je crois. Un concert, oui. D'accord. L'Institut français, bien sûr, oui, pardon. C'est mon cœur qui double aussi, entre l'Institut français et la Cassation Savage. Je viens à Madrid, c'est là où parfois là, et donc c'est pour ça que ça n'est pas vraiment. Non, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, la recherche du temps perdu, c'est souvent appelé une cathédrale de papier. La cathédrale de papier. C'est beau, hein, c'est pas fort. Mais il y a quelque chose d'encore plus imposant, de plus extraordinaire et de plus lourd que cette cathédrale, c'est tous les commentaires qu'elle a suscités. Et voilà des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et le miracle, c'est que ces tonnes, cet Himalaya de commentaires n'a pas réussi à recevoir la recherche de temps perdu. Parce que d'autres n'auraient pas résisté et seraient morts sous ce poids. C'est comme la Bible, ou comme ça. Quand Joyce a écrit Ulysses, il a dit, avec ce roman génial que j'ai écrit, je donne du travail aux universitaires pour 1000 ans. Ça, c'est. Ben voilà, moi je t'aurais pu le dire aussi. Vous ne le savez pas, vous savez. En cuanto a la pregunta sobre Reinaldo Hahn, pues la verdad es que es mucho, porque este hombre era homosexual, era hispanohablante y era judío. Es un poco lo de la canción gris que se va a escuchar en el concierto en el Instituto Francés de Madrid. Yo suelo confundir. Cuando estoy aquí es que también tengo cierta dualidad entre el Instituto Francés de Madrid y el Centro Sefarad. Voy a uno, voy a otro o voy a los dos. Pero bueno, este concierto tendrá lugar en el Instituto Francés. En cuanto a la novela, en busca del tiempo perdido, muchas veces se dijo que era una catedral de papel. Es una expresión preciosa. Pero lo que es más imponente todavía que esta catedral son las toneladas y toneladas de comentarios que se hicieron acerca de la obra.
Y todos estos comentarios no consiguieron sepultar esta obra. Hay muchas obras que habrían quedado sepultadas con tantos comentarios. De hecho, me acuerdo de lo que dijo Joyce cuando escribió el Ulises. Dijo él mismo que su novela era genial y dijo que esta novela iba a suscitar trabajo para los académicos durante 1000 años. Proust no lo dijo, pero podía haberlo dicho. Precisamente, hablando de ese trabajo de esos 1000 años de investigadores, hay 3 personajes que son seudónimos, cada uno representa un arte en la novela, en el ciclo, que es Vinteuil, la música, Elstir, la pintura, y Bergot, la literatura. Yendo a Vinteuil, precisamente porque hablábamos de Reinaldo Hahn, Vinteuil es un músico. Es alguien, Vinteuil es un músico concreto, se ha hablado de Fauré a veces, pero interesa saber quiénes son esos o no. Alors, Jérôme Bastianelli, qui va venir, a écrit un roman là-dessus, c'est un livre. On sait à peu près, hein, il y a la petite sonate de Vinteuil, qui est inspirée par Gabriel Fauré, mais aussi par Saint-Saëns, et surtout par la sonate de César Franck, qui est une sonate, si c'est la sonate de Franck, qui est un morceau magnifique. Il a composé Proust, cette musique qui berce son livre de la même manière qu'il a composé ses personnages. Tous ces personnages sont des amalgames. Cette musique est un amalgame de plusieurs musiques, de plusieurs musiciens. De hecho, Jérôme Bastianelli ha escrito un libro sobre el tema que creo que vendrá a hablar de él. En cuanto a la pequeña sonata de Vinteuil, pues está inspirada en obras de Fauré, de César Franck y también de Camille Saint-Saëns, pero lo que pasa es que Proust compuso esta música que mece toda la obra, compuso esta música como compuso a sus personajes, es decir, que es una amalgama de varios músicos. Cuando dices compuso esa música, parece casi que la pudiéramos escuchar. ¿Tú piensas que podemos imaginar cómo es? Sí. ¿Cómo sería? Si vous pouvez imaginer comment va aller cette musique. Parce que il compose cette musique. Non, il compose des phrases sur la musique. Quoi. Non, parce que ça serait bien de pouvoir. Non, parce que je ne pourrais pas, parce que tout le livre de Proust, c'est de la musique. Quand un écrivain écrit, surtout un écrivain de cette qualité, il ne faut pas oublier une chose, ce qu'il écrit, c'est de la musique. Et c'est un peu, je parle en français, un peu de la peinture quelquefois aussi. Oui, mais c'est d'abord de la musique. Parce que les mots, c'est pas une petite musique. Non, les mots ont une sonorité. Chaque mot a une sonorité. Pour vous dire à quel point je suis convaincu, je trouve que j'enseigne de lecture, les étudiants, je me bats avec eux, plutôt contre eux, toute l'année, en leur expliquant que je leur interdis pour leur dire d'écrire en écoutant de la musique. Ils font tout avec les casques un point. Et je leur dis, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça pour une raison. Quand vous écrivez une manière que vous écrivez une nouvelle, un petit roman, ce que vous écrivez, c'est de la musique. Donc ça vient en rivalité avec ce qui est dans vos oreilles. Et ça crée des chaos. Et faites l'expérience avec votre classe. Mettez à gauche du Guy Rondeaux et à droite du Jean-Sébastien Bach. Qu'est-ce que ça va créer? Le chaos. Cacophonie. La cacophonie, eh bien, c'est ce qui se passe quand on écrit en écoutant de la musique. Bon, je sais qu'il y a des contre-exemples. J'en connais un qui est célèbre, Claude Lévi-Strauss, a écrit tous ses livres en écoutant France Musique, ce qui est une prouesse. Parce que sur France Musique, on parle plus sur le on passe aussi dans l'histoire. No podría de imaginar esta música. ¿Por qué? Porque
todo el libro es una música. Y de hecho, un escritor, y todavía más un escritor como Proust, que era un escritor de calidad, pues todo escritor lo que escribe es música. Entonces el señor Bodet preguntó si también la pintura, una obra literaria puede ser una pintura. Y entonces, pues no, sí, contesta el señor Azoulin, sí, pero no, es más música. Y no es una pequeña música, no es una musiquilla, porque cada palabra tiene una sonoridad. De hecho, yo suelo dar clases de escritura y todo el curso me peleo con mis estudiantes y les prohíbo escribir escuchando música, porque todos pues escriben con los cascos puestos. Y yo les digo, no, ustedes no pueden y no deben escribir escuchando música, porque lo que cada uno escribe es música y entonces hay una rivalidad entre lo que escucha y lo que escribe. Hay un verdadero caos, es como si escuchase por un lado un músico y por otro lado otro músico. Ahora sé que hay un ejemplo que contradice lo que acabo de decir, y un ejemplo buenísimo, porque Claude Lévi-Strauss escribió toda su obra escuchando France Musique, que es un canal de radio que es de música, pero en realidad hablan mucho más que de lo que ponen música en este canal. Pero esto es otra historia. En esta catedral de palabras, que era la obra de Proust, hay mucha literatura previa, hay mucha referencia a una tradición literaria francesa, también ejemplos extranjeros, como puede ser Ruskin y otros, pero hay mucha tradición literaria francesa. Hay allí, hay el Mélange y Pastiche, y hay en sus ensayos. Es alguien que es muy consciente, primero, de Saint-Simon, que se ha dicho que es uno de sus modelos para la descripción de los salones. Hay mucho Stendhal, su visión de Italia es muy stendhaliana. Hay mucho Balzac, hay Hugo, hay Le Goncourt, hay Daudet, que se mencionaba. Proust es alguien que es consciente de esa tradición, yo creo. Tout écrivain est un lecteur. Il faut bien se dire ça. Je ne crois pas du tout qu'un écrivain puisse débarquer comme ça en disant j'invente mon style, j'invente mon imaginaire, j'invente tout. On n'invente rien. Ça, c'est pas vrai. C'est très prétentieux. On commence d'abord par lire. Et en général, on lit pendant toute sa vie. Proust est un grand lecteur, compulsif. C'est un homme très cultivé, à tout point de vue. C'est une intelligence exceptionnelle, une très grande culture. Ça, c'est la base. Bon, il n'a jamais cessé de lire. Il y a une grande culture classique. Parce que là, je vais remonter à Saint-Simon, là, je remonte à Montaigne, et même avant. Quand il était lycéen à Condorcet, il avait de très bonnes notes en grec et en latin. À cette époque, c'était obligatoire, c'était normal, c'était naturel de faire du grec et du latin. Et par la suite, il n'a pas fait de grandes études, mais peu importe. Le socle était là, la base était là. Et sa culture, là, on la voit de manière très sensible dans toute son œuvre culturelle. Mais là, c'est facile d'établir. Il est écrit, on ne décrit pas la musique. On ne peut pas décrire la musique. Mais on peut décrire l'émotion qu'elle procure. Mais le tableau, quand il parle du tableau de portrait de Vermeer, par exemple, de Denis ou d'autres, des tableaux qu'on connaît, et on peut le faire de manière très précise. Donc ça, c'est plus facile pour lui. Mais ne jamais oublier que Proust, contrairement à beaucoup de grands écrivains, Thomas Mann par exemple, Thomas Mann nous a offert une vision du monde. Proust, avec Virginia Woolf, nous a offert une sensation du monde. C'est très différent. Et cette sensation du monde, c'est très difficile pour un écrivain, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que vision du monde, si on a un esprit comme Thomas Mann, assez politique, assez historique, et qu'on sait faire, on construit de grandes fresques romanesques et familiales, de Buddenbrook, la montagne magique, on y arrive. La sensation du monde que Virginia Woolf et Proust ont réussi, eh bien, ça, c'est un tour de force très peu d'écrivains qui parviennent.
Para empezar, cualquier escritor es un lector. Una persona no puede ser escritora sin leer, no puede inventarlo todo. Esto no sería muy pretencioso, no puede ser así. Entonces, los escritores leemos. Y Proust leía muchísimo, leía de manera compulsiva. Era un hombre cultísimo, con una inteligencia excepcional. Tenía una cultura clásica muy profunda. Has hablado de Saint-Simon, pero yo hasta me remontaría a Montaigne. De hecho, también en el Liceo Condorcet estudió griego y latín, que entonces eran asignaturas obligatorias, y él sacó muy buenas notas. Aunque luego no hizo estudios superiores, pues con esta cultura tenía ya la base fundamental. La cultura impregna toda su obra. Y hablábamos antes de la música. Es muy difícil escribir una música, se puede describir las sensaciones. Ahora, a nivel de pictórico, pues sí que hay descripciones muy concretas, muy precisas de Proust, de obras de Bellini, por ejemplo. También Proust, a diferencia de otros grandes escritores como Thomas Mann, lo que ofrece no es una visión del mundo. Lo que ofrece Proust, igual que Virginia Woolf, es una sensación del mundo. Y esto es mucho más difícil, porque un escritor como Thomas Mann, que es una persona brillante, con un espíritu, un conocimiento político, histórico muy profundo, pues escribir grandes sagas como la de los Buddenbrook o la Montaña Mágica, pues esto es más fácil, esto es factible, mientras que escribir, ofrecer una sensación del mundo es algo dificilísimo que solo consiguieron Virginia Woolf y Proust. Mencionaba antes a Elstir, que se ha dicho Elstir, ¿no? Que se ha dicho que podía ser Whistler, que es al revés, y hay mucha proximidad de sensibilidad entre Whistler y Proust, pero también Proust yo creo que es muy moderno en su mirada sobre la pintura, no es solamente descripción de la pintura, sino que su texto en sus ensayos sobre Chardin es extraordinario, la capacidad que tiene para entender que Chardin es excepcional por ser un pintor normal, de cosas normales, pero excepcional en su mirada. Y luego también es extraordinaria la página de la Recherche, las páginas donde Bergotte se fija en Le Petit Pan de Mur de Vermeer en su vista de Enf. Yo creo que poniendo el dedo sobre Chardin y poniendo el dedo sobre Vermeer, que no era un pintor muy conocido entonces, abre también el gusto moderno, ¿no? En gran medida. Ça m'amène à vous dire ce que j'admire le plus chez Proust. L'intelligence, la culture, c'est évident, le sens du comique. C'est un auteur comique. Il y a des pages que la recherche, quand on les lit, on se tord de rire, parce que c'est extraordinaire. C'est plus que de l'humour, hein. Il y a de l'humour, il y a du comique. Mais moi, ce que j'admire le plus, en tant qu'écrivain, à part le fait que jamais j'arriverai à faire ce qu'il fait, c'est qu'il a réussi à écrire le plus grand roman français du XXe siècle, c'est-à-dire des lignes de pages dans son livre, sans Wikipédia. Ça, c'est une prouesse. Parce qu'aujourd'hui, un écrivain, d'abord, n'était pas dans son livre, il écrit à un bureau, il va retrouver beaucoup de livres, tout Internet. Et tout écrivain vous le dira, et des dictionnaires. Et tout écrivain vous le dira, on est tout le temps en train de vérifier sur Internet. Proust, quand il voulait vérifier des choses, il a envoyé une lettre. J'ai lu que j'ai écrit un dictionnaire Proust, et notamment à la base sur sa correspondance. C'est une correspondance qui fait 21 volumes. C'est énorme, il écrivait 10-15 lettres par jour. Il n'utilisait pas le téléphonage, comme il disait. Proust, quand il voulait vérifier quelque chose, il envoyait une lettre. Par exemple, il envoyait à la duchesse chère madame, pardon de vous déranger, alors c'était 3 pages. 3 pages pour dire pardon de vous déranger, je m'excuse, etc., pour dire, avant-hier soir, j'ai dîné chez vous, c'était délicieux, c'était exquis,
2 pages plus loin, il y avait au centre de la table des fleurs magnifiques. Mais j'ai oublié lesquelles. Pouvez-vous me renseigner? Tout ça pour ça, parce qu'ils voulaient mettre ce même bouquet de fleurs au centre de la table de Vermance qu'il était en train d'écrire. C'est en fait la différence entre Proust et les écrivains d'aujourd'hui, c'est la différence que je suis en train de travailler dessus, donc ça m'obsède un peu, entre Churchill et De Gaulle, quand chacun des deux écrivait leur mémoire. De Gaulle a écrit ses mémoires de guerre seul, à son bureau, face au paysage, et puis à Colombey-les-Deux-Églises, face au paysage. Et une fois ou deux, il écrit à William Noir, son ancien ministre, est-ce que vous vous rappelez les jours où j'ai... C'était où exactement? Dans le même temps, Churchill raconte les mêmes événements, de la même manière, dans son lit, à Chartwell, avec un cigare dans la main gauche, un whisky dans la main droite, 3 secrétaires qui tapent ce qu'il dit, 3 ou 4 legs, comme on dit, ghostwriters, qui sont des documentaristes, des écrivains. Donc 10 personnes autour de lui, lui ne fait que parler. Et une fois qu'ils ont écrit ce qu'il a dit, il remet sa sauce et il en fait envoyer tout ça à toutes les personnes qui sont citées dans son livre pour que chacun corrige ce qu'il veut. Bon, eh bien, c'est un peu la même chose. Là, l'écrivain solitaire, qui était Proust, totalement isolé, et puis des écrivains à la Dumas, oui, à la Dumas, avec tout un atelier derrière. Je vais retrouver. Con lo que acabas de decir, pues lo que quiero subrayar es que lo que más admiro en Proust, además de su inteligencia, su brillantez, etcétera, pues es la vis cómica. Porque sí, hay páginas de En Busca que son verdaderamente desternillantes. Más que humor, es cómico. Hay una vis cómica también en la obra de Proust. También lo que me admira de él es que consiguió escribir la novela francesa más extensa del siglo XX, tumbado en la cama y sobre todo sin Wikipedia. Esto es una verdadera hazaña. Hoy en día los escritores están sentados en una mesa, tienen libros alrededor, diccionarios y sobre todo internet. Y todos dicen lo mismo, vamos a comprobar siempre en internet, todo el rato comprobando. Mientras que Proust, esto lo sé porque yo escribí un diccionario sobre Proust, sobre todo basándome en su correspondencia, así que de hecho tenía una correspondencia extensísima, son 21 libros, escribía 19 cartas al día. Pues ¿qué es lo que hacía Proust para comprobar algo? Escribía una carta. Escribía una carta y empezaba primero con 3 páginas para disculparse de molestar a la persona destinataria de la carta. 3 páginas solo para esto. Luego decía, pues estuve cenando en su casa, también 2 páginas. Y luego decía, en la mesa había un ramo de flores y entonces ya venía la pregunta, ¿qué tipo de flores eran? ¿Y por qué preguntaba esto? Porque él, en la mesa de la señora de Guermantes, quería poner un ramo de flores que era el mismo ramo de flores que él había visto en casa de la persona a la que escribía. Pues la diferencia entre Proust y los escritores actuales me hace pensar en la diferencia entre Churchill y De Gaulle. Es que estoy pensando en esto ahora porque estoy justamente trabajando en un libro sobre Churchill y De Gaulle. Pues Churchill y De Gaulle escribieron los dos sus memorias. De Gaulle estaba solo en su casa de Colombey-les-Deux-Églises, en su despacho y escribió solo y de vez en cuando, pero una o 2 veces no más, preguntó a un ministro suyo para comprobar algo. Churchill
nada que ver. Estaba en su cama con un puro en una mano, con la copa de whisky en la otra mano, 3 secretarias, 3 o 4 negros que eran documentaristas, escritores, y mientras tanto Churchill hablaba, ellos escribían, apuntaban y escribían. Cuando habían terminado, pues lo volvía a leer todo, ponía un poquito de lo suyo y luego lo mandaba a las personas a las que se refería para que ellas pudieran corregir si lo veían necesario. Pues para mí la diferencia es la misma. Por una parte tenemos a un Proust solitario, aislado, recluido, comparado con un Alejandro Dumas, por ejemplo, que tenía un taller de escritores.